Par- Listo. Vamos a partir entonces. ¿Dudas, preguntas, insidias, calumnias respecto de la clase de la semana pasada? ¿O respecto a los ejercicios? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Todo bien. Bien, quedamos entonces quedamos entonces, estábamos en, em, ups, es para el otro lado. Estamos hablando de las 50 atributos de los milagros. Habíamos llegado hasta el número 11, ¿no? La oración, el vehículo de los milagros. Les dejé el video, ¿ustedes pudieron verlo? El video que les dije ¿cómo se llama esto? De Greg Braden. ¿Lo pudieron ver o no? No, ¿No? No, yo no vi. Pero Eso que me pasó completamente. No suelo dejar de hacer eso, pero se me pasó. a mí también se me pasó, sí. es buenísimo, así que de verdad se lo recomiendo. Lo Porque voy a ver, lo voy a ver. es una mirada bien interesante respecto de las distintas formas de oración. Así Vea, que, eso está en entrando por el Cocrea, ¿no? no, por el Classroom, Ah, bien. ¿sí? Y eso es otra cosa importante. Los que no han entrado a Classroom, entren a Classroom porque si no, no les llegan los ejercicios diarios. ¿Mm? De hecho, hoy día ya estamos en el ejercicio número 7, en la lección número 7. ¿Alguien la hizo? ¿La lección número 7? Sí, yo hice todas todos los días, al menos yo. Buenísimo, buenísimo. ¿Y qué te han parecido? Difícil, o sea, no. Trato de darle la vuelta a lo que pide, pero no estoy encontrando todavía el. Estoy prácticamente mirando, viendo, analizando. Tengo muy presente de qué se trata por otros cursos que hice, por otras terapias que vengo a hacer, todo muy presente, así que le estoy Ujú. ahí analizando y dando vuelta a las tareas diarias. Bien, Con respecto, bastante desafiante más que nada. con respecto a las tareas diarias, efectivamente las primeras son las más desafiantes. ¿Ah? Las primeras son lejos, lejos las más desafiantes, porque en el fondo todavía no tenemos los conocimientos del curso y nos están desafiando a cuestionarlo todo. A través de los distintos capítulos del libro, en realidad no instan a cuestionarlo todo. ¿Qué es lo que es la realidad? Qué es lo que es simplemente una proyección? ¿Qué es lo que, en el fondo, es lo que nosotros creemos que es como en la película? Yo siempre les pongo el ejemplo de Inception, ¿no? Cuando el sueño dentro del sueño dentro del sueño, tú no tienes idea al final cuál es el sueño realmente. El curso Milagros juega durante todo su desarrollo un poco con esta idea del despertar del sueño, que en realidad nosotros estamos dentro de un sueño. Entonces, los ejercicios, los primeros son súper desafiantes por eso. Y respecto a los ejercicios, lo que yo les recomiendo es, a lo menos, léanlo todos los días. O sea, recibirlo y leerlo ya es un tremendo avance. Si no se acuerdan de hacerlo las 3, 4 veces que dice el curso, no hay ningún problema, no pasa nada, pero por lo menos leerlo y eso hace que como que se genere esto de instalar esta semillita de decir, bueno, efectivamente, esto es real, esto no es real, qué es lo qué es lo que me va diciendo el ejercicio día a día. ¿Mm? Así que son los primeros días los más desafiantes. ¿No es cierto, chiquillos, los que ya lo hicieron antes? Sí, pero ¿sabéis que vea? Es ¿Sí? increíble que al hacerlo por segunda vez, yo repitiendo la lección, hoy día, el de hoy día fue así como,
no me cayó un ladrillo, me cayó un concreto, un edificio entero en la cabeza. Así como, oh, oh. ¿cierto? No, Claro. no, el día sí fue como desperté. Chat, esto es, po, es verdad. Mis Toda la pensam- razón. mis pensamientos no significan nada, dijiste tú. No, pero es que mis pensamientos son en base a un pasado que es una experiencia, en el fondo, y eso te hace un prejuicio y te da un Totalmente, error de percepción. totalmente, totalmente. Pero te juro que el de hoy día, así como que, yo creo que este curso hay que hacerlo más, así como uno lee el Principito muchas veces, esto es lo mismo. Totalmente. Es un curso que en la medida, o sea, nunca es igual, nunca. No hay un capítulo que sea igual cuando tú lo vuelves a leer. O sea, creo que yo haber leído el libro completo ya por lo menos unas 12, 13, 14 veces, ya ni recuerdo. Mi libro ya no puede, ya tiene más rayas de colores que partes blancas. Porque en realidad cada vez es como, oh, y esto, y lo subrayo, y de al lado hay otro del año anterior y otro del anterior, y es como, en realidad cada palabra te remueve, y lo que antes no te llamaba la atención, después te llama la atención y dices, mira, esto efectivamente no lo había visto, no lo había entendido, y es muy power. La verdad es que sí. Bien. Vamos a seguir entonces y les recomiendo con respecto a los ejercicios, a lo menos léanlo. Si no lo pueden practicar todas las veces que el curso dice, ok, pero por lo menos hagan el esfuerzo de leerlo y no dejarlo pasar porque estoy apurada, qué sé yo, dense el minuto para leer, no es tanto, son un par de párrafos. ¿Mm? Beatriz, consulta, está bien. Yo como estoy haciendo en la mañana, tan pronto me levanto, los leo y ahí Ujú. mismo hago los ejercicios y ya hago y ya está. Porque son bien cortitos, entonces ahí en el momento hacéis liquidez, por decirlo así, y durante el día trato de seguirle práctica a lo que vengo aprendiendo, ir analizando un poquito las cosas en el día a día. Estamos bien así, ¿verdad? Está perfecto, sí. Sigamos entonces, sigamos con los atributos de los milagros. Y, y aquí tenemos el atributo número 12. Los milagros son pensamientos. Los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de la experiencia o el nivel superior o espiritual de la experiencia. Uno de ellos da lugar a lo físico, lo otro crea lo espiritual. Este principio de este milagro en realidad está súper denso sin haber leído varios capítulos respecto del curso. Yo simplemente voy a hacer una pequeña reseña sin esperar que entrar a profundizar. ¿Qué significa esto? En el curso Milagros se habla de que hay dos niveles a nivel se me fue la palabra. No me puedo acordar exactamente la palabra que era, pero hay dos niveles de experiencia en la práctica. El primer nivel es el pensamiento. ¿M? Y el segundo nivel es el cuerpo. Y lo que sucede muchas veces que nosotros creemos, como creemos que somos cuerpo, creemos que la realidad se mueve a nivel de la experiencia del cuerpo. ¿M? Sin embargo, en rigor es el cuerpo sigue la mente, por lo tanto todo cambio ocurre a nivel de la mente y eso se manifiesta a nivel del cuerpo. Entonces cuando habla de que los milagros son pensamiento, está diciendo el milagro debe ser creado en primer lugar a nivel de pensamiento, ¿m? No a nivel del cuerpo. El pensamiento antecede la manifestación física. Para que haya una manifestación física, tiene que haber primero una intención. Sin ello, no hay posibilidades de poder manifestar absolutamente nada. ¿M? Entonces, los milagros son pensamientos porque yo tengo que sentir o tengo que lograr desear que algo se resuelva antes antes que eso se manifieste físicamente. ¿Se entiende esa idea o no? ¿Sí?
Cuando el milagro ocurre solamente a nivel del cuerpo, es un error, porque en el fondo, si yo voy y, y, te, y trato de, a ver, aquí me voy a meter en una explicación que tiene que ver con otro autor que se llama Stephen Hawking. Hawkins, que tiene una cantidad enorme de libros, habla del poder y de la fuerza. El poder es el poder de la mente, el poder de la creación, el poder de la intención, y la fuerza es simplemente el esfuerzo que una persona ejecuta para lograr algo en la tierra. Cuando nosotros movemos la vida a partir de la fuerza y únicamente de la fuerza, como se nos ha enseñado, entonces nosotros empezamos a agotarnos físicamente, porque la fuerza siempre va a estar limitada por mi capacidad, por mi edad, por mi contextura. Incluso se puede decir de la fuerza en términos educacionales, ¿no? En términos de cuánto sé y cuánto he estudiado, es decir, cuánto esfuerzo le he puesto al tema de conocer distintas cosas. En cambio, el poder emana de la energía pura creadora. Stephen Hawking dice, en realidad, lo que nosotros los seres humanos tenemos que lograr encontrar es nuestro poder, no nuestra fuerza. ¿Mm? Porque la fuerza es limitada. La fuerza, a medida, no es la misma fuerza que tiene una persona de 80 años que una persona de 20. Y, y además está muy ligada a mis capacidades físicas. Incluso si tengo 20, pero no tengo resistencia suficiente, probablemente no voy a poder esforzarme tanto como una persona que sí la tiene. Por lo tanto, si nosotros acudimos a nuestro poder, que es nuestro poder creador, que es nuestra capacidad de intencionar, nuestra capacidad de crear en el mundo de los pensamientos, de la mente, ahí somos total y absolutamente poderosos. Y ahí es donde ocurren los milagros. ¿Se entiende? ¿Sí? Ujú. Recuerden que cualquier duda, pregunta, insidia, calumnia, me paran nomás. Yo no tengo ningún problema con que me interrumpan. ¿Ok? Los milagros son a la vez comienzos y finales y así altera el orden temporal. Son siempre afirmaciones de renacimiento que parecen retroceder, pero que en realidad van hacia adelante. Cancelan el pasado en el presente y así liberan el futuro. Aquí mi amigo Flaco se puso complejo, complejo, complejo. Aquí estamos hablando de ley de física cuántica. ¿Mm? Que en algún minuto en el curso van desarrollando esto y habla del tiempo. La verdad es que cuando, bueno, cuando vayamos desarrollando nuestro estudio, nos vamos a ir dando cuenta de que muchos de los principios de los milagros están ligados directamente a lo que yo siempre les digo, el principio holográfico. El principio holográfico dice que cada parte contiene el todo y por lo tanto que todo contiene cada parte, ¿no? Y otra de las leyes de la física cuántica, de las cuales habla directamente el curso Milagro, no como física cuántica, sin duda, es el entrelazamiento cuántico. Y finalmente, también con el principio de que el tiempo es relativo. Entonces, cuando los milagros dicen que son a la vez comienzos y finales y así alteran el orden temporal, lo que está planteando básicamente es que siempre el milagro está en el presente, de que no tiene que ver con el pasado ni tiene que ver con el futuro. ¿En qué sentido tiene que ver con el presente? ¿A usted le ha pasado alguna vez? Estoy pensando en un ejemplo súper básico y súper burdo. ¿Le ha pasado alguna vez? Le pongo el siguiente ejemplo. Voy al supermercado y necesito
algo en específico. Algo específico, reviso en el supermercado y no hay. En ninguna parte. Pregunto y me dicen, está en el pasillo 2 en la góndola. Voy al pasillo 2 a la góndola y no lo veo. No hay. Y en ese instante tú dices, ok, yo necesito esto, lo necesito aquí, lo necesito ahora, porque, qué sé yo, es importante para mí, la razón que sea. Y vuelves a buscar y encuentras uno. Detrás de las demás cosas y encuentras uno. En la práctica, ¿qué es lo que pasa ahí? Estuvo ahí siempre, es como el gato de Schrödinger, ¿no? Estuvo ahí siempre, estuvo ahí cuando buscaste, a lo mejor estuvo y no estuvo al mismo tiempo. Es el principio del cual está hablando el principio de los milagros. ¿Mm? ¿Estuvo ahí o no estuvo ahí? ¿Estuvo ahí porque yo lo busqué o alguien lo puso ahí? O tal vez alguien lo escondió ahí o lo empujó ahí y no se dio cuenta. ¿Ah? ¿Estuvo o no estuvo ahí? Es un principio y un final porque en el fondo ese es ese instante en el que aparece en ese lugar en que tú lo encontraste, es el único instante que es real. ¿Se entiende, no? O muy complejo. ¿Mm? ¿Mm? Am- en la medida en que nosotros vamos viendo que de que en realidad el curso de milagro no es un tratado espiritual, o también es un tratado espiritual, pero es ante todo un tratado de física cuántica y de psicología avanzada y de neurociencia, nos vamos a ir dando cuenta de que finalmente está hablando de esas cosas, cómo se manifiestan en el día a día en nuestra vida. Los milagros para que ocurran se necesita un solo instante. ¿Mm? Sigamos con la 14. Esta la vamos a ver, esta es densa, la vamos a ver más adelante. Los milagros dan fe de la verdad, son convincentes porque proceden de la convicción. Sin convicción degeneran en magia, que es insensata y por lo tanto destructiva, o más bien el uso no creativo de la mente. Cuando habla convicción, está hablando de conciencia y de coherencia. No está hablando de que tengo que estar convencida de que puedo hacer un milagro, sino que está hablando de que tengo que tener coherencia entre aquello que yo pienso y hago. Eso es convicción. Cuando no hay convicción, yo digo una cosa, pero creo otra y hago otra diferente. Y por eso es que se dice que eso es magia, ¿no? ¿Qué sería un acto de magia, a juicio de ustedes? ¿Qué sería un acto de magia? ¿Por qué se diferencia la magia del milagro? Porque la magia no es verdadera. Tema voluntario o no, tal vez. ¿Cómo? ¿Perdón? Un tema voluntario o no voluntario, tal vez. Ok. ¿Qué es el mago? El mago es un ilusionista, ¿no es cierto? Ujú. Pero no manifiesta nada nuevo. Es un truco. ¿Ah? El mago te hace creer que estás viendo una cosa cuando en realidad estás viendo otra. Es decir, manipula qué cosa en el nivel de la materia. ¿Y para qué podría un mago manipular al nivel de la materia? Para convencerte de que tiene poder. Y por eso dice que la magia es destructiva y, o más bien, el uso no creativo de la mente. Cuando hacemos un milagro, estamos actuando a nivel de los pensamientos, a nivel de la mente. Estamos actuando a nivel de la energía, de la fuente. No estamos actuando a nivel de la materia. No estamos sacando una carta debajo de la manga,
sino que estamos actuando a nivel de la intención, que tú no tienes idea cómo, pero esa intención adquiere materia, pero no había una carta bajo la manga, no había una manipulación de por medio, un acto de ilusionismo. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre magia y un milagro. El 15, todos los días deberían consagrarse los milagros. El propósito del tiempo es que aprendas a usarlo de forma constructiva. El tiempo es, por lo tanto, un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin. El tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje. Nuevamente aquí se metió en el tema del tiempo, que no voy a profundizar todavía, pero lo que sí es importante del principio 15, en que en realidad dice todos los días deberían consagrarse a los milagros. ¿Qué significa en la práctica? Todos los días nosotros debiéramos despertar, abrir los ojos y poner una intención en nuestro día. Todos los días. Todos, todos los días nosotros debiéramos levantarnos y intencionar conscientemente los milagros que queremos manifestar. Y el tiempo va a ser un recurso de aprendizaje porque vamos a tener que esperar que esos se cumplan, pero solamente mientras terminamos de aprender. Porque después, cuando ya no se necesite como recurso de aprendizaje, simplemente el tiempo para aprender no va a ser necesario. Tú vas a pensar y eso ya va a estar de la manera en que tú decidiste que tenía que estar. ¿Me entienden? ¿Mm? Los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar es tan bienaventurado como recibir. Aumenta la fortaleza del que da y simultáneamente le dan fortaleza al que percibe. Dar y recibir un milagro es exactamente lo mismo. El que da un milagro y el que lo recibe crecen y se fortalecen. Recuerden que en los principios anteriores decía que el que da es porque momentáneamente tiene para dar, pero no es que haya unos que siempre dan y otros que reciben. El que tiene momentáneamente le da al que no tiene momentáneamente y eso se transforma en un milagro. Los milagros son recursos, no, los milagros trascienden el cuerpo, son cambios súbitos al dominio de lo invisible, más allá del nivel corporal. Por eso es por lo que curan. Es decir, los milagros no necesitan que las cosas se hagan de manera lenta, como ocurre en el plano de lo físico. Por eso es que trascienden eh, y son más allá de lo corporal. El milagro es un servicio, es el máximo servicio que le puede prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. Los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. Se basan en la cooperación porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. Aquí hay un tema que tangencialmente se relaciona, es que si todos y cada uno de los seres humanos podemos hacer milagros, y todos y cada uno de los seres podemos hacer un milagro porque somos todos uno y parte con Dios, entonces quiere decir que yo no tengo más poder que otros, ni puedo, en el fondo, interferir en la intención de otros. Uno de los principios de esto es que si yo deseo, como escuché alguna vez, si yo deseo navegar en un yate, alguien desea construir el yate.
¿ok? Si yo deseo navegar en el yate, alguien desea construir ese yate. Yo no puedo interferir con la voluntad de otro obligándole a construirme el yate, sino que yo puedo crear un milagro en conjunto con otro porque mi deseo encaja perfectamente con su deseo. ¿Se entiende? Por eso que el milagro también es un servicio. Para el que construye el yate, el que yo quiero un yate va a ser un milagro. Y para mí que quiero un yate, que alguien construya un yate va a ser un milagro. Para ambos es un milagro. ¿Se entiende? Tanto para el que quiere construirlo como para el que quiere recibirlo. Y cada uno va a sentirse total y absolutamente bendecido con el hecho de que el otro quiera exactamente lo que necesita que el otro quiera. ¿Se entiende esta idea o no? Los milagros hacen que la mente sean una en Dios, que es lo que les estaba explicando recién. Se basan en la cooperación porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Los milagros reflejan, por lo tanto, la ley de la eternidad y no las del tiempo. Es decir, si toda la filiación es una en la mente de Dios, quiere decir que toda la filiación coopera una con otra. Todos cooperamos, ¿m? Uno con otro para que sea como un puzzle gigante que cada pieza calce a la perfección y muestre la imagen completa. Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo. Entonces, vamos a pasarlo algunos por alto momentáneamente. Vea. ¿Sí? Pero esto, profesor, eran todas estas como condiciones para que se cumplan los milagros. No, son los principios de los milagros. Pero son como prerequisitos. Por ejemplo, si la gente no coopera Ujú. y no quieren cooperar, no hay milagro. Se Claro, necesita que haya cooperación. perfecto, en ese sentido. No, porque como todos somos parte de la única mente de Dios, aquellos que no quieren cooperar, simplemente tienen una percepción de que están separados y por lo tanto no entran en el juego. Pero va a haber otro que quiera cooperar. O sea, alguien va a cooperar. O sea, aunque esté en Tumbuctú la persona que quiera hacer tu yate, se va a Ya, encargar el universo de comunicarlo contigo para que desde Tumbuctú te haga el yate, aunque tú no lo conozcas. ya. ¿Mm? Los milagros son expresiones naturales del perdón. Por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros. Y aquí me voy a detener. El tema del perdón es clave en todo el curso Milagro. De hecho, la única manera de hacer milagro es justamente el perdón. Pero ¿en qué sentido habla el curso Milagro del perdón? El perdón habla de lo que es la expiación, ¿no? La expiación es una palabra que a mí me pateó las tripas durante mucho rato. Como el concepto de la expiación, mira como horroroso, ¿no? Espantoso. O sea, este concepto medio abstracto del perdón y de la culpa. Sin embargo, el curso Milagro lo que plantea con el tema del perdón es que el pecado no existe, no existe el pecado. Ya vamos a profundizar en eso. ¿Por qué no existe el pecado? Dice, en realidad, que no existe el pecado porque no hay gente pecadora, no hay pecado, sino que hay errores de percepción. Percibimos
de manera incorrecta que las personas nos quieren atacar o que somos carentes o que estamos separados unos de otros, percibimos de manera incorrecta y nos sentimos atacados. Y cuando nos sentimos atacados, naturalmente nos defendemos. Y cuando naturalmente nos defendemos, podemos hacer mucho daño. Efectivamente, podemos hacer mucho daño porque nos estamos defendiendo de algo que nosotros creemos que es un ataque. Cuando, cuando nos sentimos separados y nos sentimos como que realmente estamos siendo atacados, es el ego que nos hace sentir separados de todo, separados de Dios, separados de los demás miembros de la humanidad, de la filiación. Entonces, cuando habla de perdón, no está hablando de perdonar a alguien porque es un pecador, sino que el concepto de perdón para el curso milagro, que es similar al de la expiación, es deshacer el error de percepción. Deshacer el error de percepción consiste básicamente en deshacer mi error de percepción respecto del otro. Y al yo deshacer el error de percepción respecto del otro y ver en el otro que en realidad no es un ladrón, no es un maldito, no es un desgraciado, no es una mala persona, sino que es una persona que se percibe completamente carente, impotente, víctima, se va a defender necesariamente atacando. Y si yo lo puedo ver como lo que es, que no es una mala persona, sino que es una persona con miedo, yo automáticamente, yo dejo de creer que debe ser perdonado. Lo que debe ser, dice el curso Milagro, es despertado. Es decir, poder verlo de vuelta como una persona que tiene el potencial de recuperar su capacidad de percibir correctamente. Cuando yo puedo hacerlo en el otro, automáticamente yo bajo mi nivel de agresividad porque no me siento atacada. Y si yo bajo mi nivel de agresividad, mi nivel de separación, mi nivel de violencia, el otro puede mirarme a mí como alguien que lo ha perdonado, entre comillas, muy entre comillas, sino que ha deshecho el error de percepción y va a poder verme como alguien que no lo está atacando. Y ahí sí yo deshago el error de percepción del otro. ¿Se entiende esto, no? El perdón es lo clave en el curso Milagro. El perdón no en el sentido de creerme superior y andar perdonando a todo el mundo, sino que poder perdonar desde la perspectiva del curso Milagro consiste en la capacidad de poder deshacer mi error de percepción, comenzar a percibir correctamente. ¿Se entiende? ¿Sí? Los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. En realidad este principio es súper simple. A la mayoría de la gente tiene miedo de los milagros, increíblemente. Justamente porque no hay magia de por medio, es decir, no hay un manipular la materia de por medio, como que simplemente un día alguien, por ejemplo, yo creo que, para ponerlo en términos súper pedestres, supongamos que tú estás pensando en que tú necesitas en este momento, qué sé yo, una cosa muy específica. Una bicicleta. Tú en este minuto necesitas una bicicleta. ¿M? Y realmente la necesitas porque para transportarte, pero no tienes cómo comprar una bicicleta. No, para nada. ¿M?
Y estás pensando en cómo poder conseguir una bicicleta y en lo mucho que necesitas una bicicleta y en lo cómo te encantaría tener una bicicleta. Y de pronto pasan unas horas y alguien te dice, oye, tengo una bicicleta que no he usado nunca en mi patio, echándose a perder, que me molesta porque en realidad no la voy a ocupar. ¿Conoces a alguien que quiere una bicicleta? Y entonces nosotros en general nos da miedo. No, no miedo, oh, qué miedo. Si una persona conocida, amigable, qué sé yo, no es que vas a tener miedo, pero, pero cuando empieza a suceder eso en tu vida y la que se acerca no es una persona que tú conozcas, tú dices, a ver, ¿dónde están las cámaras? Esto es demasiado bueno para ser cierto. ¿Dónde está la trampa? A lo mejor esto es, claro, me sucede una vez, me sucede dos, pero esto está raro. Y empieza a generar una sensación de, esto es demasiado raro. Lo acabo de pensar y alguien me lo viene a ofrecer. ¿Y si ocurre más? ¿Y si ocurre todos los días? ¿Y si ocurre a cada rato? ¿Mm? Da miedo, ¿no? Les daría miedo, ¿no? Si no tienen idea de lo que está pasando. Uy, que están habladores hoy día. O sea, yo sé que Mercurio está retrógrado, pero voy a quedar disfónica si nadie me responde. Una de mi pensamiento sería, como estoy acostumbrada a percibir que todo lo consigo con un sacrificio o con esfuerzo, eh, que enseguida me lo van a sacar, que enseguida lo voy a perder, que hay algo raro, que no puede ser que me venga todo bien si yo no hice nada para que me venga. Demasiado bueno para ser cierto. Exacto, exacto. Eso es común. ¿Mm? Y por eso, porque debido únicamente a la creencia que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar, cree que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. Es decir, esto es demasiado fácil para ser cierto y nos vemos que entre medio del minuto en que lo pensé y en el minuto en que lo recibí, en realidad no hubo una nada, sino que hubo energía amorosa manifestándose. ¿Mm? Los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Esto cura, ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. Que nuevamente hablamos de los distintos niveles, el nivel de la mente y el nivel del cuerpo. Cuando nosotros creemos que la enfermedad es producto de que se me echó a perder un órgano, porque mi órgano tiene vida propia, ¿no? Mi órgano se manda solo y yo no tengo nada que ver en el asunto, es cuando hay confusión de niveles. Es decir, para que, por ejemplo, se me eche el riñón está asociado ¿a qué? Al miedo. A nivel emocional, pero desde el punto de vista del cuerpo, ¿a qué está A la asociado? depuración. ¿A la qué? Depuración, a la eliminación de toxinas. A la eliminación de toxinas. Y díganme ustedes, ¿cuántas toxinas puedo tener en mi cuerpo si lo tengo saturado de cortisol, de adrenalina, de una cantidad enorme de neurohormonas que están permanentemente en mi sistema porque yo vivo pensando en cosas terroríficas? O sea, ¿qué tan limpio va a estar mi sistema si tengo Ah, todo yo el... lo contamino con mis propios pensamientos. Exactamente, porque los pensamientos son el primer nivel y esos son los que actúan directamente en el cuerpo. Porque los pensamientos, el miedo, no es solamente un, una idea. El pensamiento se traduce en moléculas.
mi cuerpo reacciona al miedo generando, ¿qué cosa? Hormonas, por ejemplo, ¿no es Está en cierto? una actitud de defensa todo el tiempo, po. En una actitud de defensa todo el tiempo, por lo tanto, además, no tengo la capacidad de regenerarme con la velocidad que debería, no tengo la capacidad, además, de hacer digestión como debería. Probablemente estoy estítica, probablemente mi sangre se empieza a contaminar con todos los desechos que no puedo eliminar, porque cuando tengo miedo, o sea, no estoy pensando precisamente Tomar agua, por ejemplo. agua, por ejemplo, claro. Entonces, la enfermedad es física, el curso milagro en ese sentido es tajante, ocurren primero a nivel de la mente y esas luego se traducen a nivel del cuerpo. En cambio, nosotros insistimos en que si tengo, no sé, cálculos renales, es que porque el riñón nomás pues se me echó a perder. Entonces, trabajo a nivel de cuerpo y no a nivel de mente. Y eso es una confusión de niveles. ¿Se entendió? Los milagros te capacitan Yes. para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas y por lo tanto las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro capaz de crear a semejanza de tu creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de luz son reales. Esta declaración es como, wow, ya, espérate, ¿la muerte no existe? ¿Qué es la muerte? Si nosotros creemos que somos cuerpos, absolutamente, sí, la muerte existe. O sea, el cuerpo físico, nos guste o no nos guste, podrá tener más o podrá tener menos años, pero hay un punto en que ya no puede seguir regenerándose. Algunos dicen que la esperanza de vida, no sé, va a ir creciendo, otros dicen que va a ir disminuyendo, otras personas dicen que una persona puede vivir 100, 200, 300 años, ya, ok, pero no 10.000 millones de años. ¿Mm? O sea, en algún minuto el cuerpo de verdad, de verdad, de verdad va a tener que desaparecer. Si yo creo que soy cuerpo, claro que voy a creer en la muerte. Sin embargo, si yo reconozco que tengo un cuerpo, yo no soy un cuerpo, yo tengo un cuerpo, y ese cuerpo efectivamente yo lo puedo dejar como deja una serpiente la piel, pero y que puedo eventualmente tomar otro cuerpo, pero yo no soy el cuerpo, la muerte efectivamente no existe. Por lo tanto, yo la puedo abolir. Si tú entiendes que tú eres un milagro capaz de crear imagen y semejanza de tu creador, en realidad te darás cuenta que todas aquellas cosas que le damos valor, y por eso estos son tu primer ejercicio del curso milagro, ¿m? Todo aquello a lo que le damos valor en rigor no es real. Es real para mí porque yo le he dado valor al mundo de lo físico por sobre el mundo espiritual. Pero yo soy, ante todo, creación de luz. Dice, solo las creaciones de luz son reales. Es decir, solo la energía que le da vida a mi cuerpo es la real, no es mi cuerpo. Entonces, cuando yo logro entender eso, me doy cuenta que todo lo que no es energía puede transformarse en una pesadilla o puedo utilizar mi cuerpo como un recurso para pasarlo chancho, comer rico, pasarlo bien, pasear, conocer, tocar, oler, vivir una experiencia plena, pero como experiencia, vivir una experiencia desde una perspectiva del cuerpo. Y aquí yo siempre les digo esto, pero lo vuelvo a decir, vean
la película El Ángel Enamorado, ¿m? Que es la película con la Meg Ryan y no me acuerdo cómo Ok. se llama, el Nicolas Cage. Y justamente es la perspectiva de un ángel tomando un cuerpo. Y hay un diálogo entre dos ángeles que yo la encuentro increíble. No les voy a contar la película para los que no la han visto. Es una película romántica, gringa, qué sé yo, con todos los, como con todos los elementos que tiene que tener una buena película romántica para que sea película. Es decir, hay drama y todo el tema. Sin embargo, hay un diálogo del Ángel uno con el Ángel 2, que el Ángel uno es el Nicolas Cage, que es el que está enamorado, y el ángel, su amigo, le pregunta que si valió la pena encarnar en un cuerpo, si valió la pena perder eh, esta conexión con Dios directamente, porque el Nicolas Cage es un ángel caído, y dice que cada segundo, y él explica tan bonito la experiencia humana de lo que es comer una pera, de lo que es tocar a alguien, de lo que es sentir físicamente la experiencia humana. Y ahí tú dices, claro, somos ángeles que tienen cuerpos y fuimos creados imagen y semejanza de Dios. Los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón, que una vez completa es la expiación. La expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. Aquí está de nuevo el concepto del perdón que venía explicando previamente. El concepto de la expiación es lo mismo, deshacer el error de percepción. Los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar significa deshacer. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. ¿Qué es un milagro? El milagro no es lograr cosas increíbles, sino que es la posibilidad de ver sin miedo y manifestar sin miedo nuestro tremendo potencial. Todos y cada uno de nosotros tiene el potencial de crear a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, somos y lo tenemos absolutamente todo. Deshacer el error de percepción es deshacer la creencia de que somos seres limitados, carentes y separados unos de otros y poder entender que tenemos una conexión que siempre ha estado ahí y que en realidad esta separación ocurre únicamente dentro de nuestras mentes, cuando nos percibimos de manera equivocada. Los milagros representan, no, un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía. Perdonar es el privilegio de los perdonados. Un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía. Y aquí no es que a Jesús se le subió el ego a la cabeza, ¿m? Para nada. ¿Por qué por mediación de Jesús? ¿Por qué creen ustedes? ¿Quién es Jesús en este cuento? Hijo de Dios. Más, un hermano más. Uno más, pero él lo dice. Pero a diferencia de nosotros, él ya entendió, Ejemplo, él ya pudo percibirse correctamente. Y por eso es por mediación de él. Por eso se dio el trabajo de escribir un curso milagro. Porque en el fondo es el hermano mayor. ¿Qué hacen los hermanos mayores? Ayudan a los hermanos menores, ¿no es cierto? Eso hace un hermano mayor. Entonces, los milagros es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía. Es decir, Él ayuda como puente para que los milagros se extiendan a toda la filiación.
Los milagros son un modo de liberarse del miedo. La revelación produce un estado en que el miedo ya ha sido abolido. Los milagros son, por lo tanto, un medio y la revelación un fin. Nosotros, el día en que sepamos quiénes somos, créame, no vamos a necesitar milagros. Para nada, no vamos a necesitar ni de manera individual ni de manera colectiva milagros cuando nosotros logremos saber quiénes somos. ¿Ustedes creen que Dios necesita un milagro? Yo creo que no. ¿Mm? Por lo tanto, cuando ocurre la revelación, es decir, la conciencia plena y coherente de que nosotros somos uno y parte de Dios, entendiendo el concepto de Dios como un concepto que está relacionado con la fuente creadora y no el caballero con sotana y con báculo, en fin. Cuando nosotros logramos entender eso, de que somos uno y parte de Dios, créanme, no necesitamos milagros. Los milagros alaban a Dios a través de ti. Lo alaban al honrar a sus creaciones, afirmando así la perfección de las mismas. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el espíritu. Lo que veníamos hablando. Dado que los milagros reconocen el espíritu, ajustan los niveles de percepción y los muestran en su debido lugar. Esto sitúa al espíritu en el centro, desde donde puede comunicarse directamente. ¿Por qué los milagros reconocen el espíritu? ¿De dónde viene el milagro? ¿De dónde provienen los milagros? ¿En qué nivel ocurren los milagros? La mente. espiritual. Nivel de pensamiento. Sí. A nivel de la mente. Pero en la mente, no es la mente gótica, controladora, incoherente, sino que estamos hablando de una mente conectada con Dios. Por lo tanto, también a nivel espiritual, ¿no es cierto? De la unicidad. De la unicidad, exactamente. Por eso es que ajustan los niveles de percepción. Y aquí básicamente yo les quiero hacer la pregunta a aquellos que ya han hecho un curso milagro. ¿Sienten que un curso milagro, al haberlo estudiado ya, ha ajustado los niveles de percepción de ustedes? Algo, Sí, algo. Algo. Mm. sí, o sea, es un proceso, pero de todas maneras nos hace, por lo menos para mí, es entender, a ver, ¿cómo decirlo? Es como que soy parte de un todo y somos todos uno. Entonces no me hace sentirme separado del otro, haciendo mucho más consciente cuando el ego entra a tallar y me separa y en el fondo me domina el miedo y me domina la corporalidad. A mí por lo menos eso ha sido el curso milagro en el día a día. Ujú. Es decir, se ajusta la percepción, que justamente tiene que ver con sentirnos más o menos separados. Una persona común y silvestre ve enemigos en todas partes. Una, una persona común y silvestre está todo el tiempo defendiéndose, incluso de la familia, ¿no? De la familia, de los amigos. En el fondo está siempre a la defensiva, percibiendo que van a ver sus debilidades o que le van El a- que dirán, el que le enjuiciarán, que el otro tiene la culpa, que me hizo algo. exactamente. O sea, es que a mí me llama la atención que en realidad a lo mejor uno se hace más sensible y uno no lo veía antes, metía en la vorágine de la rueda, digamos, todo el tiempo, pero siempre están mirando afuera, que afuera está la culpa de lo que les pasa, de las experiencias de la vida, es afuera, y no hay ninguna responsabilidad desde que parten desde los propios pensamientos. Exactamente. Y eso
es justamente ir ajustando el nivel de percepción. Eso es empezar a tomar responsabilidad de aquello que yo proyecto o aquello que me sucede, porque en el fondo yo soy la persona que está creando esa realidad. O estoy creando pesadilla o estoy creando un mundo maravilloso. Y es el mismo mundo aparentemente para todos, pero cada uno lo percibimos de manera diferente. Entonces, ajusta efectivamente los niveles de percepción, ¿no es cierto? Ordena, ¿no? Ordena, claro que sí. Da paz. La paz y nos ponemos también más compasivos. Mm. Más compasivo y disfrutamos más. No estamos esperando que llegue, sino que nos centramos más en el presente, en el momento. Exactamente, Más exacto, positivo, viendo el lado bueno, tratando de ver el lado no bueno de las cosas. exacto. ¿Mm? Porque eso atrae más cosas buenas. Absolutamente. O sea, si yo siempre estoy Ah, pensando que alguien me va a atacar, me va a robar, me va a quitar el puesto, me va a tratar mal, también yo me pongo a la defensiva. Y si yo me pongo a la defensiva, ¿qué posibilidades hay de generar conexión social con otro? Ninguna. Y si yo no tengo ninguna capacidad de generar conexión social con otro, lo que va a suceder es que todo el mundo se va a poner a defensiva frente a mí también. Por lo tanto, se genera una cadena de dolor, de maltrato, de abuso, de rechazo, ¿no es cierto? Porque yo estoy en la defensiva. Entonces, no es una cuestión muy New Age, sino que es una cuestión de que si yo soy causa, entonces tengo que vivir en un mundo que refleje lo que yo estoy creando, con mis actitudes, con mi forma de ser. En el fondo, me refleja mis propios miedos. Dado que los milagros reconocen, allá, vamos. Los milagros deben inspirar gratitud y no reverencia. Debes dar gracias a Dios por lo que realmente eres. Los hijos de Dios son santos y los milagros honran su santidad, que ellos pueden ocultar, mas nunca perder. Em, los hijos de Dios son santos y los milagros honran su santidad, que ellos pueden ocultar, pero nunca perder. ¿Cómo una persona podría ocultar su santidad? Con el error de percepción, justamente. Eso, iba a decir, sí. Exactamente. Si yo percibo de manera incorrecta, es decir, me percibo como alguien que debe defenderse de las terribles personas que hay en el mundo, automáticamente yo voy a esconder mi santidad porque puedo hacer cosas muy malas. ¿Mm? Porque me estoy defendiendo. Claro, es como que todos nacemos santos, pero justamente lo que se adquiere en el día a día con la sociedad o con el mundo es lo que opaca justamente esa santidad. Y lo que se Exactamente. busca justamente es tratar de Recuperarla. recuperarla. Ajá. Pero recuperarla no en el sentido que lo perdemos, sino que en el sentido que lo ocultamos. ¿Mm? O que no la vemos. Ni siquiera la vemos en nosotros. ¿Cuánta gente se mira al espejo y siente que no es suficiente, que no es merecedora, que no es digna? Eso es ocultarlo incluso de nosotros mismos. ¿Mm? No reconocer el propio poder personal. Exactamente. Yo inspiro todos los milagros que en realidad son intercesiones. Interceden en favor de tu santidad y santifican tus percepciones.
al ubicarte más allá de las leyes de física, te elevan a la esfera del orden celestial. En este orden, tú eres perfecto. Si los milagros interceden a favor de tu santidad, tienen que partir de la base de que tú eres perfecto. O sea, todos los demás juicios, incluso nuestra creencia absurda de que somos pecadores por nacer. Y en ese sentido, ojo, que una de las cosas que nos han inculcado los distintos pensamientos, especialmente religiosos, es que somos pecadores por el hecho de existir, ¿sí o no? Entonces, si nosotros partimos de la base de que somos pecadores por el hecho de existir, de que somos imperfectos a la mirada de Dios y que tenemos que llegar a perfeccionarnos, no podemos, bajo ningún punto de vista, reconocer nuestra propia santidad. Mm. Los milagros te honran porque eres digno de ser amado. Desvanecen las ilusiones que albergas acerca a- de ti mismo y perciben la luz en ti. De esta forma, al liberarte de tus pesadillas, expían tus errores. Al liberar a tu mente de la prisión de tus ilusiones, te restaura la cordura. Hay ciertos clichés que nosotros escuchamos mucho y sin embargo la sociedad se encarga de hacernos ver todo lo contrario. Uno de estos clichés es el hecho de que Dios te ama, es decir, que eres digno de ser amado. ¿Y por qué digo cliché? No es que no sea verdad, el tema es que nos dicen que Dios te ama, que eres digno de ser amado, y sin embargo te convencen de que te tienes que portar bien para tener el favor de Dios. De Cuando acuerdo a tú los amas, cánones de ellos, ¿cómo? de acuerdo a los cánones que ellos establecen, que no se, y hacen que nos separemos. El tema es que ven la tremenda contradicción que hay en eso, porque si yo amo a alguien incondicionalmente, le pongo condiciones para amarle, está difícil. ¿Mm? Es decir, si yo amo a alguien incondicionalmente porque es digno de ser amado, no le pido que cambie, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué clase de Dios perverso podría decir te amo incondicionalmente, pero no me gusta como eres, tienes que ser mejor persona? Entonces, a partir de ahora, tú tienes que hacer esto otro y aquello y no sé qué más. Y solo entonces, además, te voy a permitir venir a mi lado, a mi reino, porque de lo contrario, te voy a hacer calcinarte hasta el fin de los tiempos en un infierno. ¿Mm? Es curioso, pero de todas maneras no te preocupes porque Dios te ama. ¿Sí o no? Quien te ama te aporrea bajo ese punto de vista. ¿Mm? Los milagros le devuelven a la mente su llenura. Al expiar su sensación de carencia, establecen perfecta protección. La fortaleza del espíritu no da cabida a intromisiones. Expiar la sensación de carencia establecen perfecta protección. La expiación, recuerden que es deshacer el error de percepción. ¿Qué está diciendo? El milagro lo que hace es deshacer el error de creer que somos carentes. ¿Cómo, si somos uno y parte de Dios y con las mismas capacidades creadoras de Dios, podemos llegar a ser carentes? Si somos uno y parte de Dios, de un Dios que creó el universo completo, o los multiversos completos, porque no es que haya un Dios para cada universo, significa que nosotros no podemos, o sea, somos
somos imagen y semejanza, pero ¿qué? Hasta el 10 de cada mes nomás, porque del 11 en adelante no nos alcanza el dinero para poder seguir comiendo. ¿O somos amados por Dios y iguales a Dios en la capacidad creadora solo hasta los 60 años, porque después de eso viene la jubilación y nos tenemos que morir de hambre? ¿Se dan cuenta de cómo nuestra sociedad, nuestra cultura se basa en un doble estándar permanente? Dios es todopoderoso, Dios te ama, pero hasta los 60 años o 65, dependiendo de si eres mujer o eres hombre, y depende de cuánto impusiste. Porque si tú no fuiste una persona que trabajó lo suficiente, entonces te ama menos y estás condenada al hambre. ¿Tiene sentido esto para ustedes? No mucho, ¿no? Ahora, si te enfermaste y tienes una discapacidad porque, no sé, te accidentaste y te cortaste una pierna, ahí Dios no te quiere nada. Nada, nada, nada de nada, ¿no? Porque no tenías ni seguro de discapacidad, no puedes seguir trabajando, perdiste. Ahí Dios dejó de amarte y empiezas a vivir una carencia absoluta. La carencia no es más que un error de percepción. Por eso es que es necesario expiarla. ¿Y se acuerdan del principio anterior cuando yo les decía, el que desea un yate, hay alguien que desea construirlo? Cuando nosotros logramos entender que somos parte de una afiliación, el que necesita momentáneamente mayor apoyo lo va a obtener porque hay alguien que necesita darlo. No puede depender de si efectivamente guardó suficiente dinero en una cuenta para salvarse solo o no. ¿Mm? Porque finalmente el tema de si yo necesito que alguien me cure, va a haber alguien que va a tener la necesidad de curarme. Si yo necesito comer, hay alguien que le va a sobrar comida y que va a estar gustoso de ofrecérmela. Si yo necesito que alguien me dé techo, alguien va a tener un techo que no va a saber qué hacer con ese techo. El problema es que mientras nosotros sigamos creyendo en la separación y mientras sigamos creyendo en que todo el mundo nos puede atacar y que somos tremendamente carentes, ¿qué es lo que hacemos? La muestra más clara de ello es la cantidad de comida que todos los días se bota por toneladas de supermercados y restaurantes, no porque esté mala ni esté en malas condiciones, sino que porque no existen políticas que permitan que esas se repartan a los lugares donde no hay suficiente. Eso es separación. ¿Mm? Eso es separación, porque si Eh, pudiéramos hacer Perdona, eso, ¿sí? perdona que te interrumpa, eh, pero yo no debería tener necesidad, ¿verdad? Ni necesidad de comer, ni necesidad, ni necesidad. O sea, en el cuerpo sí, Cuerpo vas a necesitar. Mientras ya, tengas un cuerpo vas a necesitar. Es como tu carro necesita benzina o gasolina para poder andar, sí, y vas a tener que echarle. ok, ¿Mm? ok, Lo que no deberías tener es carencia. ya, ¿Mm? ya. Eso es lo que no deberías tener, carencia. Los milagros son expresiones de amor, pero puede que no siempre tengan efectos observables. ¿Qué significa eso? Yo puedo ser parte o puedo bendecir a alguien o puedo expiar el error de percepción y desearle a una persona que tengo al frente lo mejor del mundo y esa persona a lo mejor me responde con un grito. ¿M? A lo mejor me responde con un insulto.
Si yo le envío amor y recibo insulto, no estoy observando el efecto del milagro, ¿no es cierto? Sin embargo, si yo amo a esa persona, y no estoy hablando solamente del amor filial, sino que por el hecho de ser persona, y puedo ver su miedo y puedo ver su o error de percepción, su creencia en la separación, en la carencia, voy a poder entender el grito. Y voy a poder entender su rechazo o voy a poder entender su miedo. Sin embargo, aunque no lo observe en ese minuto el hecho de que yo lo haya visto como una persona asustada y no una persona mala, va sembrando una semilla para que esa persona se permita eventualmente, a lo mejor no en ese instante, pero a lo mejor en un año más o a lo mejor en la próxima vida, no lo sé, verse como una persona digna de ser amada. ¿Se entiende? No puede que no lo vea en el instante. Sin embargo, eso no quita que eventualmente, en otro momento, esa semilla va a poder florecer. Los milagros son ejemplos de recto pensar que armonizan tus percepciones con la verdad tal como Dios las creó. ¿Qué significa recto pensar? Significa no que eres una persona intachable desde el punto de vista moral. Recto pensar significa que eres una persona coherente. Así es simple. ¿Mm? Son ejemplos de coherencia. ¿Por qué? Porque armonizan tus percepciones con la verdad tal como Dios la creó. Es coherencia entre la mente y el corazón. La verdad es que si nosotros logramos armonizar la mente y el corazón, estamos en contacto directamente con lo divino. Generalmente nuestro corazón va para un lado y nuestra mente va para otra. Y adivina a quién le creemos, a la mente. Estoy hablando de la mente gótica, la mente calculadora, la que dice, no, sí, esta persona, de verdad, esto no puede ser tan fácil. Seguramente hay algo que me va a pedir a cambio. Esa es la mente gótica. Y el corazón te dice una cosa completamente distinta. Un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. Actúo como un catalizador, disolviendo la percepción errónea y reorganizándola debidamente. Esto te coloca bajo el principio de la expiación donde la percepción sana. Hasta que esto no ocurra, no podrás conocer el orden divino. El Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Él reconoce las creaciones de Dios, así como tus ilusiones. Separa lo verdadero de lo falso mediante su capacidad para percibir totalmente en vez de selectivamente. Y aquí se introduce por primera vez el concepto del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es más que el puente entre la mente divina y tu mente separada. ¿Mm? El Espíritu Santo se requiere única y exclusivamente mientras exista separación. Una vez que la separación desaparece, el Espíritu Santo no tiene ninguna función y por lo tanto también desaparece. Pero el Espíritu Santo es aquel soplo o aquel susurro que siempre, siempre, siempre te va a ir empujando o guiando eh, para volver a reconectar con la fuente o con la mente divina. El milagro elimina el error porque el Espíritu Santo lo identifica como falso o irreal. Esto es lo mismo que decir que al percibirse la luz, la oscuridad desaparece automáticamente. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Reconoce lo que es un error de percepción de lo que es la verdad. Y entonces, el milagro elimina el error porque el Espíritu Santo dice, este es el error de percepción y esto es lo que es verdad. Y por lo tanto, en ese instante, al desaparecer el error de percepción, automáticamente la verdad o la luz aparece frente a tus ojos. El milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano, así como mi hermano también. Es una manera de percibir la marca universal de Dios. Este es el concepto de la filiación, que como yo les decía, está muy ligado al concepto del universo holográfico. Y antes
de que nos den las 10, vamos por los últimos 10 principios. Dice: el contenido perceptual de los milagros es la plenitud. De ahí que puedan corregir o redimir la errada percepción de carencia. ¿Qué significa que el contenido perceptual del milagro sea la plenitud? Es que es todo o nada, no es un poco. Tú eres todo, tú lo tienes todo, tú no tienes un poquito. Cuando tú pides que que se deshaga el error de percepción sobre la carencia, no es sobre si el próximo mes te puede dar 10.000 pesos más o si te puede dar un poco menos de hambre. Es reconocer, deshacer el error de percepción significa deshacer definitiva y totalmente la creencia en la carencia y reconocer que tú eres y lo tienes todo. Uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es su poder para liberarte de tu falso sentido del aislamiento, privación y carencia. Esto ya lo hemos hablado toda la noche. Los milagros surgen de un estado mental milagroso o de un estado de estar listo para ellos. ¿Qué es un estado mental milagroso? ¿Quién adivina? Ok, Pues, de no, En como el presente, en la hora, sin juzgar ni nada. Es estar, ser. Ujú. ser Loreto, coherente. Loreto, ¿ibas a decir algo? Ah, sí, bueno, De hecho, sí, de sí, menos, sí. que habla nomás. He estado muy silenciosa. Uy, Em, no, pensaba nomás como en un estado de apertura hacia el milagro, estar dispuesta a recibirlo. No como que nada tan complejo, pero pensé eso. que le diste en el clavo. El estado mental milagroso es un estado en que no controla cómo, solamente se abre al resultado. Mm, mm, No necesita decir, mira, lo que yo necesito es que, a ver, si me gano la lotería, entonces el próximo mes lo que yo voy a hacer es cambiarme de casa y entonces lo que voy a hacer es poner un fondo para mi jubilación. No, como el estado mental milagroso en que yo sé que si entro en coherencia, pensamiento y corazón y me conecto con mi profunda abundancia, estoy dispuesta a recibir que esta venga de donde quiera que sea que venga, sin poner condiciones. Me abro al milagro, porque el milagro puede venir incluso de mi peor enemigo, ¿no? Porque en realidad no es mi enemigo, sino que es parte de la afiliación, ¿ah? Es una percepción errada. Los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación. ¿Qué es una conciencia interna de Cristo? Cristo no es Jesús. Jesús es Yeshua. Cristo es la energía crística. ¿Qué es la energía crística? Es la energía de amor incondicional. Es la energía que proviene de la compasión. Eso es Cristo. Todos somos Cristo. ¿Mm? Todos, absolutamente todos somos Cristo. El flaco se llama Jesús. Ese fue su nombre, Yeshua en realidad. ¿Mm? Entonces, los milagros son expresión de una conciencia interna, compasiva y de amor incondicional. Y de haber aceptado su expiación, es decir, haber aceptado el deshacer el error de percepción del ego separado. ¿Mm? ¿Se entiende así mejor la frase, o no? Si cambiamos porque Cristo, al tiro pensaba en el flaco no es Cristo, o no es más Cristo que nosotros. ¿Mm? mm. Vea, ¿Sí? hay algo que me quedó dando vuelta de lo que comentaste un rato atrás acerca de la incondicionalidad, del amor no sé, del Espíritu Santo. Mira, se me escapan los conceptos, se me confunde entre... Tranquila, se Sí. entiende. Pero
igual siento que como que quedo con dudas respecto a hasta qué punto es esa incondicionalidad, porque finalmente los milagros, o sea, a ver, los milagros nos acercan a Jesús, ¿cierto? Al Espíritu Santo. Recibimos los milagros, que es lo que estamos hablando, cuando estamos abiertos en un estado como de, de Receptividad. sí, esas son muchas cosas en el fondo que tienen que pasar para que estemos realmente desprejuiciados, abiertos, receptivos, en fin. Pero también creo que es una manera de estar más cerca de Cristo, finalmente, o del Espíritu Santo, el abrirnos en los milagros. Entonces, eh, ¿qué pasa cuando no lo hacemos? Porque también siento que la presencia del Espíritu Santo, eh, estoy siendo reiterativa, pero eh, sucede cuando nos abrimos al milagro, pero ¿qué pasa con eso si no lo hacemos? Porque igual estamos más lejos del Espíritu Santo cuando no lo hacemos. Entonces, ¿cómo funciona esa incondicionalidad? ¿Hay alguna diferencia entre los que estamos, eh, no sé si receptivos o tenemos el milagro, pero por lo menos tenemos la intención de tenerlo en nuestras vidas, eh, con los que no tienen ni idea ni siquiera que existe la posibilidad de recibir un milagro? Eh, Porque aún así estamos más cerca, quienes hacemos el intento. A ver, Entonces, ahí me quedo dando vuelta esto como de la incondicionalidad de, de perfecto. Dios. A ver, el amor es incondicional, la incondicionalidad de Dios es total y absoluta. No es que no es que te vaya a apuntar a ti y te diga, Lore, tú lo estás haciendo súper bien, te voy a dar otro milagro más hoy día. ¿Ah? Una Y, estrellita. y a ti, tú estás más perdido que el teniente Bello, no estoy cachando ni una cuestión, a ti, no, chao, no te doy ni un milagro. No. Piensa en los milagros como energía creadora, como energía amorosa, energía de amor incondicional. No pienses en los milagros como un hecho, como una acción. Se manifiesta como una acción en tu vida, pero es la energía que te envuelve. Ahora imagina que tú estás congelada, eres un témpano de hielo, no eres capaz de percibir esta energía que te envuelve, pero porque tú tienes un error de percepción, no es que no te envuelva la energía, te sigue envolviendo, solo que tú no la percibes, a ti no te entibia nada. ¿Mm? Por lo tanto, es totalmente incondicional, es para todos, es en todo momento, no estamos ni más lejos ni más cerca del Espíritu Santo, solamente que tenemos una incapacidad de escucharlo, incapacidad de percibirlo. Y te lo pongo en un ejemplo súper sencillo. Me levanto en la mañana feliz y gratificada porque hay un día de sol maravilloso, porque hey, estoy viva, porque soy y lo tengo todo, y no estoy pensando en lo que me falta, sino que estoy pensando en lo bello que es este día en este preciso instante. Y me cruzo con una persona, por ejemplo, yo salgo todos los días a pasar a mis perros y me cruzo con una persona y le planto una sonrisa de oreja a oreja porque yo estoy muy feliz, ¿no? Y le digo, buenos días. Y la persona me queda mirando, primero me dice, como que no entiende por qué lo saludé, y después dice, oh, me saludó, oh, qué sonrisa más bella. Y le alegro el día. Eso es un milagro. Pero a 10 pasos me encuentro con otra persona que está rumiando todo su drama y no está viendo nada, no ve el sol, no ve lo verde de los árboles, no es capaz de percibir absolutamente nada excepto una sombra negra a su alrededor. Y le chanto la misma sonrisa y le digo, buenos días, y ni siquiera me escucha. Lo que en realidad me da exactamente lo mismo porque no me va a echar a perder el día. Sin embargo, la recepción que tiene es algo completamente diferente de lo que yo le estoy dando o que la persona anterior recibió. Entonces, la incondicionalidad tiene que ver con el hecho de que no depende de ti, de que si yo te voy a dar buenos días o no, si me caíste bien o no, si te encontré guapa o no, si... No, no depende de ti. Es sin condiciones. Te me cruzaste en la mañana, estoy feliz, estoy contenta, estoy bendecida, estoy agradecida y siento que realmente
hay cantos angelicales y arpas celestiales y así se lo hago saber al mundo. Si el mundo quiere recibir esa buena onda o no, no es mi problema. ¿Se entiende? Mm. ¿Te hace sentido? Sí, no, sí, entiendo lo que me quieres decir. Lo que pasa es que yo creo que quedé pegada, como pensando que lo que habéis dicho antes se refería a la incondicionalidad de Dios respecto a todos los seres Es lo mismo. sintientes. No sé, como, ¿cachai? Como que claro, pero yo decía, igual hay una condición, porque finalmente para estar cerca de Dios o para que los milagros nos ocurran, tenemos que tener una conexión. Y eso también implica una cierta condicionalidad, porque las personas que no se acercan a Dios no van, Es que, puede ser que es pasen lo los milagros, pero no se van a dar cuenta o no los van a decir, oh, es una buena casualidad o tuve suerte hoy día, pero hay una interpretación que es distinta respecto a las cosas buenas que pueden pasar en, en la vida de cada uno, depende error de de cómo lo veas. percepción. Es el error de percepción. Ahora, el tema es que no estamos ni más lejos ni más cerca de Dios si es que nosotros estamos abiertos a hacer milagros o tenemos una conexión espiritual X. No estamos ni más cerca ni más lejos. Y te Ah, pongo ya, así, eso es importante, eso me lo aclara, que me digáis eso, claro, todos y dicen que estamos me... dentro y somos uno. ¿Mm? Ujú, sí. Aquí el tema, yo siempre les doy este ejemplo. Cada una de las células de su cuerpo podría percibirse como única y separada y como la más bacán de todas, pero eso no significaría que estuviera separada de las otras. ¿Mm? Si las Mm, células de un cuerpo se sienten separadas, se perciben separadas, bueno, eso se llama cáncer, les cuento. En cambio, si las células se perciben como somos individuales, pero al mismo tiempo somos parte de un colectivo y trabajamos todas juntas, eso se llama vida. Así se permite la vida. De lo contrario, nos morimos. ¿Mm? Sigamos. ¿Mm? El Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado. Los milagros no entrañan este tipo de comunicación debido a que son medios temporales de comunicación. Cuando retorne a la forma original de comunicación con Dios por revelación directa, los milagros dejarán de ser necesarios. Es decir, los milagros son una forma de comunicación temporal porque es como que se abriera una pequeña ventana de lucecita en medio de nuestra sombra mental. Se abre una ventana de lucecita y decimos, oh, wow. Después la cerramos, ¿no? La comunicación, en cambio, el Espíritu Santo es permanente. La conexión del Espíritu Santo es permanente. En cambio, cuando nosotros ya logremos salir de esta nube mental horrorosa que tenemos de drama, de miedo, descalificación, lo que va a suceder es que ya no vamos a necesitar ni el Espíritu Santo ni los milagros, porque ya no hay ventanita que abrir. Vamos a estar inmersos en esa luz. El milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo, establece un intervalo temporal fuera de lo normal que no está sujeto a las leyes usuales del tiempo. En este sentido, es intemporal. Ya, en esto me voy a meter después, más adelante, cuando hablemos de la intemporalidad de los milagros, pero básicamente es otro principio de la física cuántica. ¿Mm? El milagro es el único recurso que tiene a tu inmediata disposición para controlar el tiempo. Solo la revelación lo trasciende al no tener absolutamente nada que ver con el tiempo. Aquí el milagro, eh, nuevamente, vamos a dejar esto en paréntesis porque tiene que ver cómo, en el fondo, el tiempo relativo y el tiempo no existe y tiene que ver con las líneas de tiempo y vamos a explicarlo a través de la física cuántica. El milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. Es un recurso para sanar la percepción que es eficaz independientemente del grado o dirección del error.
En esto radica su verdadera imparcialidad. Los milagros no tienen grados porque simplemente son. Por lo tanto, no es que corregir un pequeño error de percepción es más fácil que corregir un gran error de percepción. ¿Mm? Los milagros corrigen el error de percepción de manera absoluta. ¿A qué voy con esto? A ver, una persona que vive en las calles, una persona que es homeless, que no tiene trabajo, que siente que la vida se le cae a pedazos, que no tiene manera de insertarse en una sociedad que le permita comer, que le permita generar sus recursos, que le permita tener un lugar, un techo digno donde vivir. Tiene un error de percepción gigantesco, ¿no? Un mega error de percepción. O sea, siente que Dios lo abandonó, nivel Dios. O sea, de verdad piensa que no tiene cabida en este mundo, no merece el amor bajo ningún punto de vista. Y una persona que a lo mejor tiene una familia amorosa, tiene un bonito lugar, una bonita casa, genera, no sé, tiene un buen trabajo, tal vez justo, pero suficiente, pero es una persona que siente que para lograr algo hay que trabajar en la vida y hay que sacrificarse. Ese es un error de percepción más chiquitito, ¿no es cierto? Los milagros son imparciales en el sentido que pueden, como no ven grados de separación, no le importa si el error de percepción es gigantesco o si el error de percepción es chiquitito. Si es chiquitito, es tan importante como el que es gigantesco, porque los milagros son absolutos, son totales. O sea, deshacer el error de percepción no importa en cuál de sus grados. ¿Mm? Da exactamente igual. Y no es que una persona que tiene todo, pero con trabajo y sacrificio, si es que se le concede el milagro, era más fácil que la persona que no tiene ni siquiera un techo sobre su cabeza para poder dormir. En realidad, no existe grado de dificultad en los milagros. El milagro compara lo que tú has hecho con la creación, aceptando como cierto lo que concuerda con ello y rechazando como falso lo que no. ¿Qué puede significar esto? Compara lo que tú has hecho con la creación. El milagro acepta lo que tú has creado, separando lo que concuerda con ella y rechazando como falso lo que no. Y aquí vuelvo al concepto del poder versus fuerza. Cuando tú creas desde la fuerza, estás haciendo magia, estás moviendo el 3D para mover las piezas y hacerte creer que eres una persona importante porque lograste algo con la fuerza. En cambio, cuando tú actúas desde el poder, estás creando con la misma eh, energía creadora que crea Dios. Y eso es lo que el milagro compara lo que tú has hecho con la creación. Lo que concuerda con la creación se queda. El resto se deshace el error de percepción. ¿Se entiende esto, no? Sí. Perfecto. Mm. Y esos son los 50 principios de los milagros y nos pasamos unos minutos, pero terminamos con los 50 principios. No sé si hay dudas, preguntas, insidias, calumnias. Uf, muchas. Pero la vamos a dejar para otra vez. Tarde. Me parece. Oye, excelente la clase, Bea, me encantó, me encantó. Qué bueno que le encantó. Vamos que se Listo, puede. vamos que se puede.
Vamos por los milagros. Bien, Sí. pues, ha sido un placer. Nos vemos el próximo miércoles, misma hora, mismo canal. ¿Estamos? Buena semana a Gracias. todos. Buenas noches. Descansen. Muchas gracias. Chao. Besos a todos.